Hola amigos, vuelvo un rato después, vuelvo con ustedes. En el video anterior dije, pues, me puse a escucharlo porque como me dicen que no se oye, que no hay buen audio, bueno, yo voy a arreglar eso próximamente. Lo que pasa es que el micrófono que tengo es muy incómodo. Voy a arreglar eso del audio próximamente. Me puse a escucharlo, a ver si se escuchaba o no. Y entonces me di cuenta que yo decía que le preguntaron a Maduro sobre Venezuela y dijo algo habrá que hacer con ese país. No, le preguntaron a Trump, pero bueno, ustedes se dieron cuenta del error. Le preguntaron a Trump que dijo something has to be done with that country. Bueno, viernes, ya es viernes, 7 de febrero del 2025. 45 minutos pasada la medianoche en Madrid. En Venezuela todavía es jueves. Hola Europa, hola América, hola mundo. Ya me acordé, ahora van a decir, bueno, esta acaba de comer. Así hace mi gata también. Después de comer, mi gata está ahí que, ¿verdad? Ay, está dormidita, está durmiendo. Quédate así, que se quede así mejor. Ay, la desperté, no. Bueno, ya me acordé. Quería hablar era de Jaime Bailey. Bueno, Jaime Bailey creo que sigue teniendo su programa por allá en el norte, pero como ustedes saben y habrán visto, tiene un canal de YouTube donde graba desde su casa, ¿no? Cada día se pone un sombrero distinto. No sé si es porque se le está cayendo el pelo, no sé, cada día se pone un sombrero distinto. Y se le nota aquí, y está muy gordo. Gordo no, hinchado. Está tan hinchado que entonces se le nota aquí en los ojos y en las cejas y en esta parte del rostro se le nota la sangre indígena. Que el señor Bailey, con apellido inglés, preferiría que no se le notase. Pero sí, Jaime, que me comí una arepa de carne mechada con queso Gouda rallado. Qué buenas son las arepas. Bueno, y entonces, ¡ey, no me dañen! No. Me hace así porque no quiero. Estoy grabando, ¿vale? Tranquilita. Bueno. ¡Ay! Pero, Susan, estoy grabando. Esta gata. Bueno, entonces, Jaime Bailey graba unos videos desde su casa, sentado en un sofá, ¿no? Y parece que la que lo graba, no sé si con el móvil o con una cámara o con un celular, no sé, es la esposa, sí, porque ahora tiene una segunda esposa mujer. Él tuvo esposa mujer, luego tuvo parejas hombres, ahora vuelve a tener una esposa mujer. Nunca la ha mostrado. La primera sí que una vez la mostró porque la entrevistó y era encantadora. Pero cuando él era joven, ¿no? Entonces Jaime Bailey, en esos videos caseros, primero que está hinchado, parece que va a reventar. Y después aquí se le nota la herencia indígena, es decir, incaica. Pero yo sé que él no está orgulloso de su herencia incaica. Él quiere ser un peruano de origen inglés. Y lo es, un peruano de origen inglés e incaico. Bueno, está horroroso, es que es monstruoso. Pero bueno, pero tú eres una cosa seria arañándome, ¿no? Y lo hace a propósito. Es la gatita. No sé si la pueden ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mírenla, ahí está. Bueno. Entonces, se ve horroroso, está a punto de estallarle la cara. La tiene hinchada.
Y esto se le ve espantoso porque tiene los ojos, de tan hinchado que está, los ojos están como si alguien se los estuviera alargando, ¿no? Y entonces uno ve esos ojos y esa cara tan hinchada y uno sufre, porque uno dice, qué feo está, Dios mío. Y los ojos parece que se los van a reventar, como si alguien los estuviera alando por un lado y otra persona por el otro lado, ¿no? Bueno, Jaime Bailey graba estos videos desde su casa, ¿no? Donde se ve horrible y se atreve a decir, cada vez que menciona a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, él la llama Delcy la Fea. Delcy la Fea. Este es un problema muy grave, que tienen los venezolanos también y también los peruanos. El de calificar a las personas de bellas o feas, o normales y feas. Yo me di cuenta que había un paralelismo entre las sociedades contemporáneas de finales del siglo XX, entre Venezuela y Perú, cuando leí íntegra de un solo coñazo la obra de Bryce Echenique, Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano, al que considero mucho mejor escritor que Vargas Llosa. Alfredo Bryce Echenique, también de origen inglés e indio al mismo tiempo, tiene varios libros que hay que leer. Uno de ellos es Un mundo para Julius, una novela espectacular. Una novela espectacular que retrata el clasismo y la diferencia de clases en América Latina desde un punto de vista muy novedoso. Luego, hay que leer Un mundo para Julius. Yo lo leía y a medida que él hablaba de Lima, del barrio de Miraflores, que es el barrio, que es, digamos, el country club, o sea, el equivalente al Caracas Country Club en Caracas, el barrio de Miraflores en Lima es el barrio de los ricos, de los cifrinos, ¿no? A medida que él hablaba del barrio de Miraflores, del personal de servicio que se tenía que ir caminando porque por esos barrios ricos no había transporte, ¿no? Yo leía el nombre de las calles de Lima, ¿no? Y de los barrios de Lima y urbanizaciones de Lima. Y yo sentía que ese viaje mental al que me conducía a la lectura de Bryce Echenique se hacía en Caracas, porque era lo mismo, cambiando el nombre de las calles, de la ciudad y del país, era la misma problemática social, el mismo peo, el mismo rollo. Luego yo leí, esto no fue el primer libro de Bailey que leí, de Bryce Echenique. El primer libro que leí de Bryce Echenique fue La vida de Martín Romaña. ¿Cómo es que se llama? La vida, es un libro que me marcó, ¿no? La accidentada o la rara vida, bueno, Martín Romaña. Pongo aquí en Google y ya. Basta que uno quiera decir algo para que uno se lo olvide. Salió Tomaña. La vida exagerada de Martín Romaña. De todos modos voy a buscar aquí a Bryce Echenique por otras cosas. Exacto. Bueno, La vida exagerada de Martín Romaña. La vida exagerada de Martín Romaña fue el primer libro de Bryce Echenique que leí. El segundo fue Un mundo para Julius. Y La vida exagerada de Martín Romaña relata el viaje a París de un recién graduado en leyes en la Universidad de San Marcos, Lima. Un recién graduado en leyes de clase alta y que se va a vivir la vida bohemia de París después de graduarse en la Universidad de San Marcos en Lima,
porque quiere ser escritor. Bueno, La vida exagerada de Martín Romaña, como se llama el protagonista de la novela, en realidad es una novela autobiográfica de Raíz Echenique, ¿no? Es una novela entrañable, ¿no? Él vivía en una guardilla. Yo leía esto en la Caracas de finales de los 80 y comienzos de los 90. ¿Quién me iba a decir que en el año 2012 y 2013 yo iba a vivir en una guardilla, pero no en París, sino en Madrid? Entonces él habla, bueno, de lo mala que era la conserje, siempre lo son en esos edificios viejos con guardillas en Europa. Del colchón que tenía la cama, que era un colchón que estaba todo roto y aunque él quisiera dormir, digamos, en una forma, o sea, dormir que no fuera con curvas, el colchón siempre terminaba llevándolo al centro del colchón a un hueco que tenía el colchón en el medio. Entonces él dormía en ese hueco, en esa ondulación. Digamos que él no podía estar en la posición que quisiera en el colchón, sino que por donde quiera que se acostara, el colchón lo llevaría al medio y a una hendidura, ¿no? Bueno, esa hendidura en el colchón de la guardilla es también una de las protagonistas de la novela, ¿no? Porque mientras él está durmiendo allí o acostado allí pensando en esa hendidura del colchón, él recuerda a la novia que no lo quiso, que lo dejó, que por cierto en la novela es una hija de españoles nacida en Perú. Y creo que en la vida real de él también sucedió, ¿no? Y él la acusaba en la novela no a ella, él en sus reflexiones, en la novela se nota que la acusaba de haberlo dejado porque ella quería una vida más cómoda. Y el personaje, Martín Romaña, dice que una vez visitó a esa novia que tuvo, a su primera novia, hija de españoles, nacida en Lima. La visitó cuando ella estaba ya casada y la visitó en Río de Janeiro. Y entonces él observó que estaba casada con un ejecutivo pujante y que en la cocina había una nevera que hacía cubitos de hielo, cosa que en el siglo XXI es de lo más normal, pero aquí no la tengo, ¿eh? La mía ni botón para descongelar tiene. Y entonces él decía, viendo la nevera fabricar los cubitos de hielo, él decía, esto es lo que quería. Creo que se llamaba María o Marina. Esto es lo que ella quería. Es decir, él acusa en esa novela, digamos, a la hija de españoles nacida en Lima y que por tanto tuvo acceso a una educación y a una cultura que hubiese sido imposible en España, que es el mismo caso mío. Mis primos, hermanos de la misma edad que yo, es que son casi analfabetos. O sea, si yo pude ascender culturalmente, fue porque nací en Venezuela. Y en general, no es mi caso, pero en general, estas personas, hijas de españoles, portugueses o italianos, pero prefiero hablar solo de los españoles porque hay diferencias notables en los tres grupos. Estos hijos de españoles, nacidos en Caracas o en Lima o en Buenos Aires, lo que querían era acceder a la universidad y luego acceder a un empleo preferiblemente en una multinacional y vivir con todas las comodidades de la clase media alta. Es decir, yo los conozco, porque como no los voy a conocer si soy una de ellos, es decir, soy una de ellos en el sentido de que soy hija de españoles, nacida en Caracas, pero no soy como ellos. Pero ellos lo que querían era eso, ser ricos. Ser ricos. Y a Venezuela la veían como un lugar para hacerse ricos, ¿no? Y de hecho, cuando el chavismo empezó a sentarse y se veía que el chavismo iba para largo, pues agarraron sus macundales y se fueron todos, ¿no? Y se vinieron. Ahora,
yo siempre fui vista en ese ambiente de hijos de españoles. Fui muy mal vista desde que era pequeña, desde que era pequeña. No me querían para nada, porque es que a mí me fascinaban las arepas y el aguacate, las cachapas, los cambures, ¿no? Y entonces le decían a mi mamá, pero ¿por qué tu hija no se come el pulpo de una buena vez y no deja de preguntar todo el tiempo por una arepa? Y mi mamá decía, es que en casa comemos comida venezolana y también española y a ella le gustan las arepas. Pero no gustaba. En sitios como la Hermandad Gallega, que yo chiquitica de 5 años empezara a gritar viendo una empanada gallega, ¡quiero arepa! No gustaba. No gustaba tampoco que yo no quería ir a la Hermandad Gallega y que cuando iba pasando el tiempo ya de largo, yo le decía a mi mamá, yo no quería venir, tenemos mucho tiempo aquí, me quiero ir. Eso tampoco gustaba, ¿no? Y bueno, yo decidí por mi propia cuenta que yo me criaría pese a que era hija de española, yo decidí que yo me iba a criar como venezolana, que yo iba a vivir en Venezuela y no en una pequeña España o una pequeña Galicia allí en la subida de Mari Pérez a la Cotamil, ¿no? Donde queda la Hermandad Gallega, la primera sede. Yo había decidido que yo era española, que yo era venezolana. También en mi segundo viaje a España de adolescente, me caí a golpes con un primo mío que se llama Martín de la Ribeira, porque él defendía a Boves y yo a Simón Bolívar, y entonces nos caímos a golpes. Teníamos 11 años y nos caímos a golpes, y todo el mundo separándonos. Y entonces mi primo segundo, por cierto, les dijo, es que ella está hablando mal de Boves. Y eso fue a raíz de una estatua de Boves que nos encontramos por el camino. Íbamos a no sé dónde y yo veo con 11 años una estatua de Boves, como un héroe, ¿no? Y yo miro la estatua de Boves y digo, ¿qué hace esta estatua aquí? Es un criminal. Y bueno, terminamos rodando por el piso mi primo y yo, ¿no? Estas cosas no gustaban a mi familia. Los demás hijos de españoles pues veían cualquier estatua y no hacían ningún comentario. Ni siquiera pensaban en eso. Pero bueno, digamos que la primera novia de Martín Romaña, que yo creo que es una novela autobiográfica de Bryce Echenique, la primera novia de ese personaje, Martín Romaña, era la típica hija de españoles nacida en América, que había tenido acceso a la educación, a la cultura y que quería vivir bien. Y en la novela de Bryce Echenique, de Exagerada vida de Martín Romaña, pues vivir bien se traducía en un penthouse, por ejemplo, con una nevera que hace cubitos de hielo. De todos modos, Bryce Echenique quedó tocado porque esta hija de españoles nunca le hizo caso. O bueno, se lo hizo, pero no cuando... Bueno, se me fue la... Se fue un momento el internet, pero como estoy grabando sin tener conectado el móvil... Ah, no, sí está conectado, pero es que no, en la grabadora no influye. Bueno. Alfredo Bryce Echenique. Yo empecé a hablar de Bryce Echenique después de leer La exagerada vida de Martín Romaña, que fue un libro que yo no quería que se acabara. Nunca había disfrutado tanto un libro. O sea, es de los pocos libros. O sea, hay una serie de libros que los he disfrutado, pero que no quiero que se acaben, y ese fue uno de ellos, La exagerada vida de Martín Romaña. Después decidí leer Un mundo para Julius y quedé igual. No quería que se acabara, ¿no? Después leí la segunda parte de La exagerada vida de Martín Romaña, que se llama, y lo voy a buscar aquí, quiero que diga obras.
Ajá, el hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Esa es la segunda parte de la exagerada vida de Martín Romaña, ¿no? Y también tuvo dos nombres. El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz a veces fue publicada con ese nombre y en otras ediciones fue publicada con el nombre Cuaderno de Navegación en un sillón Voltaire. Bueno, esta no me gustó tanto, aunque es muy buena, como la de Martín Romaña, porque él intentaba como que duplicar el éxito de Martín Romaña con esta segunda parte, ¿no? Pero no fue tan buena como la primera. Luego leí, ya les dije, Un mundo para Julius, que sin embargo escribió primero. Luego leí Tantas veces Pedro, que también lo recomiendo. No me esperen en abril. Y bueno, al final leí sus textos autobiográficos, ¿no? A ver si están aquí, ¿no? Bueno, otra cosa, así, otra cosa de la vida exagerada de Martín Romaña era su historia con los antidepresivos, ¿no? En la que también, lamentablemente, yo tuve que hacer un paralelismo, ¿no? Y después me salté por encima un montón de obras de Bryce Echenique porque salió en Caracas Las Antimemorias, o sea, la autobiografía. Y bueno, me acuerdo que me la leí en el Topspa, ese gimnasio que quedaba en la azotea de una torre acristalada que hay en la California, en la avenida Francisco Miranda, que ahora olvidé el nombre, una torre acristalada, azul, que en la cima tenía un gimnasio con piscina, ¿no? Pues las antimemorias de Bryce Echenique yo me las llevé para el gimnasio, para el Top Spa, y allí en bikini, en la piscina, desde la cual se veía toda Caracas, me leí las antimemorias de Bryce Echenique, que las disfruté enormemente. Es una cosa espectacular. Y ya aquí en España vi que sacaron las Antimemorias 2, que también las leí. Muy buenas también. Pero entonces, ¿por qué yo hablaba de Bryce Echenique? Aunque también, hablando de escritores peruanos, no se puede dejar de mencionar a Ribeiro, Julio Ribeiro, y sobre todo un cuento de Ribeiro llamado Solo para Fumadores. Si lo encuentran, léanlo. ¿Por qué hablaba yo de Bryce Echenique? A raíz de Jaime Bailey, ¿no? No comparo la obra literaria, si se puede llamar así, de Bailey con Bryce Echenique, por Dios. Entonces, por Dios. Entonces, en Un mundo para Julius, de Bryce Echenique, yo leo una historia que sucede en Lima, en la Lima contemporánea, finales de los 80, principios de los 90, ¿no? En la Lima de esos años. Y yo, a medida que leo y leo, veo Caracas. Es decir, que los dos países tienen una historia, digamos, social o una distribución de clases sociales en esa época. Evidentemente, Venezuela ha cambiado, Perú no. Idéntica, prácticamente idéntica. Prácticamente idéntica. Por ejemplo, en Un mundo para Julius, una de las señoras del servicio de la casa de Julius, que era un niño rico, tenía que caminar mucho para tomar un autobús que luego la llevara a otro autobús y a otro más para poder llegar a su casa. Y entonces Julius, que es un niño, cuenta, o sea, la novela se lee desde el punto de vista de un niño. Ese niño rico cuenta cómo esa mujer va caminando y caminando, ¿no? Y ese cuento lo hace un día que esa mujer está enferma y casi no puede caminar. Y va con fiebre caminando para tomar el bus. Entonces yo recordé, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el IESA, yo tenía un compañero de estudios con el que a veces tuve que hacer grupo para algunas asignaturas. No quería hacer grupo con él, pero me tocó.
que vivía en Alto Prado. Y entonces cuando íbamos en su Jeep, tenía un Jeep Toyota, subiendo hacia Alto Prado para hacer el trabajo en su casa, veíamos bajar o subir, depende si era en la mañana o en la tarde, las señoras que limpiaban sus casas, ¿no? Como ustedes saben, en Alto Prado no hay carritos por puesto, no hay nada, o bueno, por lo menos no había, que llevase a esa pobre gente a donde tenía que trabajar. Y este compañero mío, cuyo nombre me reservo, aunque no debería, decía, ahí van las cachifas. Tienen que caminar todo eso, y dígame la subida. Y bueno, él se burlaba, y además estaba totalmente seguro de su superioridad frente a la de esas pobres mujeres, ¿no? Y eso se relata en Un Mundo para Julius, ¿no? Y es lo mismo en Lima y en Caracas. Hablo de la Caracas de principios de los 90, finales de los 80. No la de hoy en día, que desconozco, porque hace 20 años que no voy. Bueno, entonces hablé de Bryce Echenique porque estaba hablando de Jaime Bailey, a quien, por cierto, en Venezuela le di una oportunidad como escritor y leí 3 de sus libros. No se lo digas a mi mamá o algo así. Los 3 primeros. Y el del diario La Prensa, ¿no? Bueno, los leí completos de una sentada, una mierda, una porquería, nada que rescatar en los libros de Jaime Bailey. Jaime Bailey no es escritor, si sus libros se han vendido es porque es un presentador de televisión y eso hace que los libros se vendan. Es una porquería. Son todas historias así, exceptuando lo del diario La Prensa de Lima. Son unas historias así homosexuales donde se ve que son medio autobiográficas, ¿no? Y tal, pero a mí la pelea interna que pudo haber sufrido Jaime Bailey debido a sus tendencias homosexuales y tal no me interesa porque él no me interesa. Pero él insiste en llamar a Delcy Rodríguez Delcy la Fea. Si uno aquí en España, en Europa eso es impensable, si uno aquí en España dice, por ejemplo, fulano de tal sí que es feo, los españoles se quedan callados y te miran con reprobación de cualquier clase social que sean, o si llamas a alguien gordo, o si te burlas de alguien porque es cojo. Eso aquí es impensable en ninguna clase social. Pero en Caracas y en Lima era muy habitual. Y hablemos de Caracas porque yo nunca he vivido en Lima, ¿no? Salvo a través de los libros de Bryce Echenique y algunos de Bailey y algunos de Vargas Llosa y de Ribeiro. En el mundo que yo me crié, en el que yo me crié, yo era fea. Y me lo decían todos los días en el colegio. Era un colegio alemán. En la clase no había otra niña que no tuviera, o sea, todas las niñas de la clase eran rubias menos yo, que tenía el pelo marrón. Me llamaban negra y me decían que yo era fea, porque los españoles éramos feos, sobre todo si éramos gallegos, porque los guapos eran los de Centro Europa. O sea, el colegio era, los alumnos del colegio eran tan racistas que en su racismo también se llevaban por delante España, Italia y Portugal. El resto de Europa estaba bien, esos 3 países no. Esos para ellos eran como Latinoamérica, un lugar en el que ellos habían nacido a pesar de sí mismos. Yo recuerdo una vez también en la universidad, en el cafetín de la universidad, hablando con uno que había sido compañero mío del colegio, en la cafetería de la Simón Bolívar. Yo veo pasar un montón de Fiat Mirafiori. Los Fiat Mirafiori en 1978, cuando yo entré en la universidad, era el carro de las cifrinas, un Fiat Mirafiori. Yo veo pasar varios Fiat Mirafiori, la universidad estaba repleta de Fiat Mirafiori,
Y yo le digo a Tomás Salvador, me gustaría tener uno. Lo dije porque yo tenía una cacharra que me dejaba tirada todo el tiempo, ¿no? Y entonces dije el nombre. Bueno, entonces Tomás Salvador me dijo, está en Puerto Rico y sufre una terrible enfermedad. No ha podido tener una vida normal. De eso me he enterado últimamente. Bueno, y él me dice, tú no puedes tener un Fiat Mirafiori porque tú eres fea. El Fiat Mirafiori es para mujeres, muchachas bonitas. Yo no contesté nada, pero las chicas que conducían Fiat Mirafiori, algunas eran más agraciadas y otras menos, para no usar las palabras feo y bonito. Lo que las hacía bellas para ese compañero mío del colegio, excompañero, era que eran poseedoras de un Fiat Mirafiori. Y él ni siquiera se daba cuenta que lo que las hacía bellas para él era que tenían un Fiat Mirafiori. Y la marca de los zapatos. Y eso sucedía en la Simón Bolívar, una universidad pública, pero elitesca. La marca de los zapatos. Dígame en el colegio. Hasta que por fin, a los 16 años, yo tuve unos Adidas. Yo, era considerada chusma porque yo usaba Keds. Pero es que los Adidas eran carísimos. Entonces, por fin, a los 16 años, mi mamá me dio dinero para que yo me comprara unos Adidas en Margarita. Y entonces yo me pude calzar mis Adidas, modelo Sao Paulo, nunca lo olvidaré. Azules con rayas moradas. Un azul muy chillón. Yo por fin me pude calzar mis Adidas y dejar de ser una pobre niña pobre, valga la redundancia, con unos Keds. Entonces, este tipo de cosas, feo, bonito, chusma, no chusma, cifrino, no cifrino, solo son posibles en Latinoamérica. Y yo encuentro un paralelismo muy grande entre la Venezuela de la Cuarta República y Perú. De hecho, Perú trató malísimo a Fujimori, que los sacó de la hiperinflación, que acabó con Sendero Luminoso, porque contra Fujimori el Perú fue... ¿Quién votó por Fujimori? El pueblo peruano, la gente pobre. Pero para la clase alta peruana, Fujimori era un chino. Ni siquiera decían un japonés, porque Fujimori era de origen japonés, un chino. Y en uno de sus programas, Jaime Bailey se refirió a él como ese chino de mierda. Y Bailey se ha referido en montones de ocasiones a Fujimori como un maldito chino, un chino de mierda. Eso es un problema que tiene Perú y que todavía tiene Venezuela, porque la Cuarta República no ha sido totalmente aplastada. Un chino de mierda. O sea, eso es lo único que sabían decir de Fujimori. No hablaban de sus políticas económicas, no hablaban de nada de lo que él estaba haciendo. Era un chino de mierda. El mismísimo Vargas Llosa, en su autobiografía, ¿cómo es que se llama? La leí hace muchísimo, como pez en el agua, confiesa que toda su vida estuvo acomplejado por tener un porcentaje de sangre india y que él quería ser 100% blanco. Lo confiesa como algo normal. Entonces, es lamentable que todavía el Perú y todavía lo que respira de la Cuarta República Venezolana sigan con aquello de feas y bonitas, chinos, en lugar de, no sé, ¿qué es María Corina? No es una china de mierda, ¿no? Entonces, ¿qué es? Me gustaría que la mismísima María Corina me respondiera cómo se ve ella a sí misma. No como una china de mierda, ¿verdad? Ni con el disfraz que se puso para la campaña electoral. ¿Cómo se ve a sí misma María Corina? Sería interesante verla
en su vida privada cuando no hay nadie del chavismo cerca. A ver qué dice, cuál es su discurso. Menos en ese sentido, veo menos clasista a Leopoldo López. Pero María Corina es la más clasista de los tres. Hablo de López, Gabriel Radonsky y María Corina. La más clasista es María Corina, que trata de disimularlo, obviamente, disimula el clasismo y el racismo. Ahora, el racismo de María Corina es contra ella misma, porque María Corina tiene sangre indígena, como mínimo. Se le nota. Yo diría que negra también. ¿Cómo se ven ellos a sí mismos? Porque en Europa da risa que ellos digan que son blancos. Aquí es que la gente se revuelca de la risa. Aquí a ese tipo de gente, en Europa la llaman el típico latinoamericano rico. Y los desprecian, porque es que también María Corina y todas las personas como ella, ¿no? Anabela, ¿cómo estás, Anabela? ¿Tú ves mis videos? ¿Te acuerdas de mí? ¿Del colegio? Era la más cifrina. María Cecilia, no voy a dar tu apellido, María Cecilia. ¿Qué andas diciendo por ahí? Concha se volvió loca, habla de política. No la conozco. Bueno. Bueno, pero María Cecilia tiene 3 abuelos alemanes y 1 italiano. Entonces tú la ves aquí en Europa y ves una europea. Pero Anabela, que se las daba de europea. Anabela, ¿cómo te verían a ti en Alemania? O en Inglaterra. O en la mismísima Francia, aunque Francia esté llena de negros, pero esos negros se sienten franceses y son de ascendencia argelina. ¿Cómo te verían a ti? O incluso aquí en España. Como una sudaca, Anabela. Tú solamente eres blanca, bella y superior en Venezuela y en lo que queda de la Cuarta República que aún respira. Entonces, yo no me he puesto a detallar a Delcy Rodríguez, porque yo, a pesar de la forma como me crié, yo nunca he calificado a la gente de fea o bonita, gorda o flaca, cosas como esas, ¿no? Yo jamás he dicho que para tener un Fiat Mirafiori hay que ser bello, o que las que conducen un Fiat Mirafiori son bellas y las que conducen un Mustang vuelto mierda como el que yo tenía somos feas. O sea, equiparan el estado de mi carro a mi posible belleza o fealdad. Eso es lo que hacían. Ahora, ¿estoy yo traumatizada por eso? No, yo nunca me traumaticé por eso realmente. Yo nunca me traumaticé por eso porque toda la vida decidí que yo con todo eso iba a hacer literatura y literatura de la buena. Y en eso ando. Porque la Cuarta República Venezolana da para hacer mucha literatura y de la buena. Aquel país lleno de máscaras, donde todo el mundo portaba una máscara. Aquellos, como dirían los franceses, parvenus, o sea, los escaladores sociales, que jalaban bolas de una manera increíble para que los ricos los aceptasen en sus fiestas. Tipo Lorenzo, no estoy diciendo tu apellido. Yo estudié en el IESA con la heredera de Bazar Bolívar. ¿Cuál es el país que tiene por capital Ereván? Por ahí por Ucrania es la cosa, ¿no? Bueno, ella era
o ellos, los que fundaron Bazar Bolívar, ¿no? Armenia, ¿no? Sí. Eran armenios, inmigrantes armenios, ¿no? Bueno, se hicieron ricos con Bazar Bolívar. Y esa niña, que tuve que hacer un trabajo también con ella en el Yesa, y estuve en su casa, era una casa sin ni un solo libro. Y cuando alguien le dijo, mira que Concha es una mujer muy culta, quizás la más culta de la promoción, ella un día me dijo, no entiendo cómo puedes ser tan culta y haber leído tanto si no eres rica. Una hija de unos armenios que llegaron con una mano adelante, otra atrás y se hicieron millonarios. No se puede ser culto si no se es rico, ni leído. De hecho, en su casa no había ni un solo libro, que no fueran esos manuales balurdos que hay que leerse cuando uno hace un posgrado en negocios. Una pobre infeliz, cuando se graduó, se fue a Nueva York a casarse con el presidente de un banco, también de origen armenio pobre, y que se había hecho rico, los padres también se habían hecho ricos. Entonces vivía diciendo en el Yesa, cuando me gradúe, que a esa la graduaron, ¿eh? Porque era brutísima. Esa es otra, la graduaron. ¿Cómo es que se llamaba la infeliz? Bueno, ella decía, cuando me gradúe de aquí, me voy a Nueva York y voy a vivir en el Upper Low Side, en el Upper East Side, en el Upper East Side de Manhattan. Bueno, si algún día se cruzó con Woody Allen, segura estoy que Woody Allen se escondió, porque a Woody Allen, una persona así, le hubiese producido náuseas. Porque inclusive en Nueva York, una basura, porque ella sí es chusma, una chusma como esa, como la heredera de Bazar Bolívar, es, hasta en Nueva York, una chusma como esa, provoca asco. ¿Cómo te llamabas, hija de puta? Bueno, entonces, dado que nuestros países lamentablemente son así, o eran así, o siguen siendo así, Bailey, que no se mira en un espejo, no se da cuenta que está feísimo, ¿no? Por usar las palabras que él usa, se atreve a decir Delcy la fea. Una falta total y absoluta de respeto. Yo nunca he visto a Delcy Rodríguez ni como fea ni como bonita. La he visto como una mujer que es la hermana de Jorge Rodríguez y que es la vicepresidenta de Venezuela y punto. Pero Jaime Bailey la ve como Delcy la fea. No Delcy la vicepresidenta, no, la fea. Pero ¿qué podemos esperar del imbécil de Jaime Bailey? Espero que a Delcy le importe eso una mierda, porque no hay que mortificarse por lo que dice un ser pervertido como Jaime Bailey. Porque voy a contar más cosas de Bailey en este momento, porque la tiene agarrada con los venezolanos, también con los de la oposición. Por cierto, hay que recordar, aunque yo ya hablé de eso en estos videos, hay que recordar que Bailey expulsó del programa de televisión a su invitado, y ese invitado fue Rafael Poleo. Jaime Bailey mandó a salir del plató, expulsó fuera de su programa en vivo y directo a Rafael Poleo, porque Rafael Poleo dijo que Jorge Rodríguez era un hombre culto. Bailey perdió el control, parecía que se había vuelto loco, la cara le estallaba de rabia y dijo, ¿cómo va a ser un hombre culto un chavista? Y Rafael Poleo le decía, bueno, mira, lo siento, pero es un hombre culto. Vete, fuera. Lo mandó a sacar, la tiene acogida con los hermanos Rodríguez, ¿no? Pero fíjense,
tú no puedes ser culto si eres chavista. No para Jaime Bailey. Ni bella si eres chavista. Ahora, Bailey está perdiendo los papeles muy rápidamente, ¿no? Porque hace ya meses que Bailey, en ese programa que él tiene desde su casa, donde se ve horroroso, y yo llamo horroroso porque él a todo el mundo le ha dicho cosas feas, ¿no? Y él sí que está horroroso. Una vez dijo, refiriéndose al que era su amigo, que ya no lo son después de lo que dijo, Boris Izaguirre, porque Boris Izaguirre, que lo conozco desde que nací, o desde que él nació, porque es 5 años menor que yo. Y yo cuando él era un bebé estuve en su casa varias veces, la casa de Belén Lobo, actriz de teatro, bailarina, y de Rodolfo Izaguirre, ¿no? Boris no viene de una familia de ricos, viene de una familia de intelectuales y de artistas, que es distinto, muy distinto. Y además arruinados, ya estaban arruinados cuando Boris nació. Entonces Boris desde pequeño aprendió a valorar el arte, la literatura, la inteligencia, etcétera, y no el físico. En ese caso es totalmente distinto a Jaime Bailey. Hay gente que los compara, ¿no? Por Dios, no hagan eso. Boris Izaguirre comenzó en España trabajando en una radio de Vigo, un empleo súper modesto. Llegó a Madrid y tuvo que hacer ese programa que a él no le gustaba, Las Crónicas Marcianas. Y a punta de ser presentador de televisión, de hacer programas donde quedaba muy mal vista bueno, como cuando se montaba en una mesa y se bajaba los pantalones, solo que tenía unos calzoncillos largos, ¿no? Boris no tenía plata, su familia estaba en la ruina y Boris se tenía que ganar la vida, pero no se robó el dinero. ¿Que hizo payasadas? Sí, todas las que había que hacer para sobrevivir. Logró comprarse un piso en el barrio de Salamanca. Se trajo a su mamá cuando tenía cáncer. Cuando su mamá tenía cáncer, Belén Lobo, ya fallecida, él se la trajo para que la trataran aquí. Y la tuvo en su casa. Y si Rodolfo Izaguirre todavía está en Caracas y puede pagar sus facturas, es porque Boris no ha dejado nunca de enviarle dinero. Entonces, muy diferente de Jaime Bailey, que recibió una herencia. Boris, más bien, se encargó de mantener a sus padres a medida que ganaba dinero. Entonces, ellos eran amigos y de repente Bailey en un programa dice, Boris Izaguirre supo escalar posiciones en España, sobre todo en Madrid. Sobre todo supo hacerse amigo de gente como Isabel Preisler, porque es un escalador social. Y luego, a través de Isabel Preisler, logró hacerse amigo de gente de la farándula española, como Susana, no, que me vas a romper, no me rompas la pijama. La gata. Y decía Jaime Bailey, y bueno, como escalador social que es Boris Izaguirre, logró hacerse amigo, porque tiene una facilidad para escalar socialmente. Logró hacerse amigo de Miguel Bosé, de Lolita Flores y de toda esa gente de la farándula, y logró escalar posiciones, porque es un escalador. Si eso dice Bailey de los amigos, imagínense de los enemigos. Porque hubo una fiesta a la que Isabel Preisler, que invitaba a Boris a todas las fiestas, no lo invitó. Por una crítica que hizo Boris a una de las hijas de la Preisler. A raíz de eso fue que Bailey empezó a hablar mal de Boris Izaguirre. ¿A quién le ha hecho daño Boris Izaguirre logrando ser amigo de Isabel Preisler? A nadie.
¿A quién le ha hecho daño Boris Izaguirre haciéndose amigo de Miguel Bosé, de Lolita Flores y de toda esta gente de la farándula española? A nadie. A nadie. Boris no ha perjudicado a nadie a lo largo de su vida. Pero así es Jaime Bailey. Está tan frustrado que hasta arremetió contra un amigo, que como lo era Boris Izaguirre. Yo espero, no se las ha vuelto a ver juntos ni hablar uno del otro. Yo espero que Boris no le hable más nunca. Porque Boris, aunque ustedes lo vean superficial quizás, porque lo ven en la tele y tal, Boris es un tipo serio y es buen amigo de sus amigos. No es una persona egoísta ni clasista. Y lo que Bailey, o sea, es que eran íntimos amigos y Bailey se puso en vivo y directo a volverlo mierda. Bueno, señores, con esto termino este video sobre la desafortunada forma como Jaime Bailey trata a Delcy Rodríguez, llamándola Delcy la fea. Pero bueno, la vida pone a todo el mundo en su lugar. La vida pone a todo el mundo en su lugar, y Jaime Bailey no es nadie. Es basura. Bueno, nos vemos próximamente. Chao.